Sandra Milena Jiménez Ardila, Magíster en Docencia de la Matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, docente del área de matemáticas con una trayectoria de 8 años en el ámbito educativo. Ha trabajado en varios campos de la enseñanza de la matemática. En la actualidad se encuentra vinculada como docente del Abraham Lincoln School. Ha participado de diversos proyectos educativos en el campo de la educación matemática. En el 2016 participó como ponente en el Congreso de Educación Matemática en Monterrey, México. Y recientemente fue invitada especial en el programa Profe en tu Casa de Canal Institucional. Bienvenida, maestra. Hola a todos, bienvenidos a esta charla en el marco de el gran tema que son las ciencias. Vamos a hacer un recorrido por algo muy interesante que es la conexión entre la matemática y nuestro mundo. Permítanme acompañarlos. Yo soy Sandra Jiménez, soy profesora de matemáticas y magíster en educación matemática de la Universidad Pedagógica Nacional, y los acompañaré a hacer este recorrido, quizá con elementos históricos, con algunos videos que nos permitan hacernos una idea de la magnificencia de las curiosidades que hay en el universo. La charla la he titulado Las curiosas formas del universo y los mensajes secretos. Vamos a tocar estos dos temas. Entonces, empecemos. Primero, quisiera hacer notar que hay muchas regularidades que existen, que las damos por obviedades de todos los días, algo que tiene que pasar, pero están ahí, son regularidades, son aquella serie de sucesiones de actos que suceden todo el tiempo con cierto patrón de repetición y no terminan, no se ven alteradas. Una de ellas es la sucesión de las estaciones. Las estaciones son más marcadas en países muy al norte o muy al sur del mundo, pero igual todos las vivimos de alguna manera. Entonces tenemos la sucesión de la primavera, el verano, el otoño y luego el invierno. Países en los que el verano se marca con una temporada de fuertes temperaturas, el invierno con nieve, quizá aquí no, pero sucede y sucede a nivel mundial. Y es algo que se repite, es un patrón a nivel mundial. Otro patrón que encontramos, u otra regularidad también que nos sucede, estamos en ella todos los días y no nos damos cuenta, pues ya es algo muy natural, son los movimientos de la Tierra. Entonces, conocemos el de traslación, que es la vuelta que da el planeta alrededor del Sol, que es lo que llamaríamos el año terrestre, 365 días, con ciertas variaciones cada 4 años por la duración del día. Tenemos la rotación de la Tierra, que es sobre su propio eje. Si se dan cuenta, lo único que se mueve es la esfera que representa el planeta, que sería lo que representa un día, o sea, la sucesión del día y la noche. Tenemos la precesión, que consiste en el movimiento de la Tierra con todo y su eje, entonces él también se bambolea un poco, y esto sucede cada 25.800 años, bastante tiempo le toma hacer una sola vuelta, pero pues entenderán las dimensiones del planeta para que se mueva de forma completa dando esa vuelta, le toma tiempo. Y está la nutación es otro movimiento. Cuando nos decían que la Tierra solo tenía traslación y rotación, bueno, se han descubierto estos otros dos. La nutación es una pequeña oscilación que hace el eje cuando está girando. En la precesión hay también una pequeña oscilación que es como un sacudón que provoca la luna, muy pequeño, muy sutil, pero también se da a diario. No lo sentimos, por supuesto, porque vamos a velocidades gigantes, pero también cuenta como uno de los movimientos que tenemos todos los días. Esto que están viendo en pantalla es la forma en la que se ramifican las ramas de un árbol. Es muy general este comportamiento y lo que logramos es ver cómo las ramas se van trifurcando, ¿sí? Se abren de a 3, sin embargo, pareciera que lo hiciera solo de a 2 porque hay 2 que están muy cerca. Entonces esto, aunque puede variar un poco de árbol a árbol o de arbusto a arbusto, sí tiene un comportamiento muy similar en todas las plantas. Y es algo que igual lo tenemos a nuestro alrededor, vemos árboles todos los días, por todas partes, pero no notamos en cómo sus ramas van creciendo
de cierta manera, como con cierta regularidad. Esta es una regularidad muy común que todos vemos, de pronto algún compañero, de pronto en una tienda, en la calle, vemos cómo venden manillas hechas con pepitas de colores. Estas pepitas de colores generalmente forman un dibujo, y este dibujo, bueno, es el que va a hacer que se forme toda una sucesión de figuras que generalmente tienen algún significado en específico, representan algo a través de los colores y las formas. En particular, quiero rescatar estos, son los patrones que aparecen en los diseños indígenas de nuestros pueblos. Los pueblos colombianos tienen una gran riqueza artesanal y aquí podemos ver algunos ejemplos de ellos. Mover esto un poco. Hay algunos como la cerámica o el oro, y pues sin hablar de los tejidos, que lo tengo acá para más adelante. En cerámicas tenemos la cerámica quimbaya, con los 3 primeros ejemplos, los 2 que están en la parte de arriba y el primero de la mitad. En ellos se ve muy clara la tendencia a usar líneas para formar rectángulos, cuadrados, y con estas figuras crear otras más complejas. Sobre todo en la tercera imagen, donde se ven ya composiciones que tienden a tener elementos circulares, pero formados con rectángulos. Para la cerámica tairona encontramos una característica que sería la segunda de la mitad y la primera de abajo. Vemos formas curvas, entonces ellos tratan de usar formas circulares o círculos completos, como se ve en ambas imágenes, y se hace un contraste de color. Y en la última tenemos un tallado en oro muisca. En este caso se usan cuadrados para hacer un teselado en forma de cuadrados grandes, más grandes, y algunas líneas por los bordes que les dan la ilusión de tener como unas ramas o como unos caminos. Estos son unos tejidos o unos patrones que ellos imprimen, en este caso a sus cerámicas o al oro, a su trabajo artesanal, y siempre llevan un mensaje. En el caso de la imagen de la derecha, podemos ver varias imágenes de colores. Estas están a color porque las extraje de los tejidos Wayuu. Sí, aquellos tejidos que son famosos a nivel mundial, son famosos por su color, por su tradición, por los mensajes que llevan, y los quiero rescatar hoy, primero porque son nuestros pueblos y debemos darles el valor que merecen como ancestros de nuestra tierra, y segundo porque es un claro ejemplo de lo que las regularidades o los patrones en los diseños pueden crear y pueden transmitir. En este caso tengo 8 ejemplos. Los ejemplos van en el primero, que es color verde, son caminos que se entrecruzan. El segundo es como el tejido o la forma, el diseño del caparazón del morrocoy, que es una tortuga. Tenemos también en la tercera, la representación de las vísceras de la vaca, o sea, como su composición, su organización dentro de la vaca. El último de esa línea es las varas secas de los techos de los ranchos. Hasta aquí quiero que noten algo. Todas las imágenes se refieren a elementos de su cotidianidad. Aquí no estamos hablando de elementos hechos por el hombre, quizá pues los ranchos son hechos por ellos, pero los hacen a partir de elementos que encuentran en la naturaleza. Entonces ellos quieren transmitir todo el tiempo o plasmar mejor lo que ellos encuentran a su alrededor, con los animales, con sus viviendas, con las plantas que tienen cerca. Y esto lo que nos lleva a pensar es que ellos ven que se representa algo en su arte y que puede ser entendido después como elementos de su entorno. En la parte de abajo tenemos el primero, que es el color azul. Es una alegoría a las huellas que deja en la tierra un caballo maneado. Entonces son estas huellas que los caballos dejan. La siguiente, este grabado, es de
ordeño, es de un elemento específico que se usa para el ordeño. Entonces, también están representando una situación muy cotidiana como lo es el ordeño de las vacas. Tenemos también una figura que representa que uno está por encima del otro. Esto tiene bastantes significados para los wayuu. Y el último es unos ganchos de madera que usan para colgar objetos. Entonces, los diseñan de tal forma que puedan colgarse a las vigas de las casas, y el otro extremo también tiene una forma de gancho que permite colgar objetos y pues bueno, cualquier cantidad de objetos que se pueden usar en la vida cotidiana. Entonces, aquí también vemos que nuestros pueblos indígenas tienen una especial habilidad a la hora de usar las regularidades para dejarnos mensajes, y que aún hoy todavía hay muchos que no logramos interpretar, y por eso es bueno preservar la cultura y preservar los pueblos indígenas para que no perdamos este conocimiento, esta sabiduría. Bueno, y yéndonos a un caso, digamos, bastante curioso, y sé que les va a gustar mucho. Este es el caso de los conejos, ¿sí? Los conejitos que todos conocemos. Resulta que hace muchísimos años un matemático llamado Fibonacci quería estudiar o quería entender cuál es la conexión, cuál es el comportamiento de ciertas especies cuando se reproducen. Por ejemplo, los conejos, él veía que aumentaba y aumentaba su población, pero empezó a encontrar unos números muy particulares en ellos. Entonces, aquí en la imagen, antes de que veamos un video que nos explica esta situación muy bien, vemos que cada parejita va creciendo, pero no crece multiplicándose por 2 o multiplicándose por 3, no crece de a 1, no. Crecen de una forma bastante particular. Y en esta voy a dejar que nuestro profesor del canal MG Valcontre nos explique cuál era esa fascinación que tenía Fibonacci por los conejos. Este video se titula Fibonacci, los conejos y las tarjetas de crédito. Es una parte del video bastante interesante. Su canal tiene bastantes videos explicando curiosidades matemáticas. Escogí este en particular por el tema y los invito a visitar su canal. Entonces vamos a mirar la explicación de este bonito fenómeno. A Fibonacci lo desvelaba un problema. Él quería saber cuántos conejos habría en una granja que comenzaba con una sola pareja después de haber transcurrido un año. Comenzó el experimento con una pareja de conejos que recién habían nacido y que podrían alcanzar la madurez recién para poder procrear a los 2 meses de vida. Y aquí yo voy a tomarme una licencia. Los conejos engendraban siempre una única pareja, compuesta en todos los casos por un macho y una hembra. Después del primer parto, los conejos ya no tienen que esperar 2 meses para volver a tener conejitos, sino que pueden, y lo hacen, procrear en cada uno de los meses siguientes. Y siempre nace un nuevo par de conejos de iguales características al primero, es decir, otra pareja. Pasados los primeros 30 días, tiene solo una pareja. En el segundo mes, sigue habiendo una, porque la primera pareja tarda 2 meses en poder procrear. Al tercer mes, ahora hay 2 parejas. Al cuarto, hay 3. En el quinto mes, las parejas ya son 5. Y al sexto mes, la granja empieza a revolucionarse. Esta sucesión, o serie, es la famosa sucesión de Fibonacci, una secuencia de números que responde a una ley. ¿Cuál es esa ley? Fíjese que cada número que aparece es el resultado de la suma de los 2 anteriores. Por ejemplo, 8 es la suma de 3 más 5. 13, a su vez, es la suma de 5 más 8. Y 21 es 8 más 13. Así, con esta ley, se puede seguir con la sucesión hasta el infinito. Bien, entonces si nos damos cuenta, es una curiosidad muy, muy interesante, porque uno pensaría que los conejitos tienen sus hijos y sus hijos y sus crías y ya, sin ninguna explicación aparente. Pero acá vemos que esa sucesión de números 1, 1, 3, 5, 8, 13, 21 se da
con muchísimos objetos en el universo. Es un tema muy, muy interesante que daría para una sola conferencia completa. Les sugiero que si les interesa, busquen ejemplos de la sucesión de Fibonacci y van a encontrar unas curiosidades muy bonitas. Entre ellas, como el árbol que les mostraba en unas imágenes atrás, la forma en la que se ramifican, la forma en la que crecen los pétalos de los girasoles, está presente en muchísimos casos reales, situaciones reales. Entonces, los invito a que lo miren, es bastante, bastante interesante. Ese es uno de tantos ejemplos de la sucesión en la vida real. Hay otro que quisiera mencionarles y es la espiral áurea. La espiral áurea se llama así, primero porque es una espiral, como la que conocemos, que uno dibuja en el cuaderno cuando está aburrido. Y áurea viene de oro, es la espiral de oro. ¿Por qué le llaman la espiral de oro? Porque los matemáticos consideran que es una joya, que es de lo más perfecto que puede haber en matemáticas. Y tienen razón, porque es una espiral que se construye a partir de la sucesión de Fibonacci, precisamente. Tiene unas proporciones, guarda unas proporciones. La sucesión de Fibonacci, precisamente, tiene unas proporciones, guarda unas proporciones muy particulares y tiene algo muy interesante esta espiral. Miren esta imagen. Es una espiral que se adapta a la forma de objetos muy pequeños en el mundo o muy grandes. Se adapta a formas como nuestra oreja, ¿sí? Una oreja estándar. Se adapta a la forma de la concha de los caracoles, es muy típica. Incluso aparece también en obras de arte, en grandes construcciones griegas sobre todo. Ellos tenían una especial fascinación por esta espiral. Podemos encontrarle figuras muy pequeñas, como estas dos. Podemos encontrarlo en algo un poco más grande, como las olas que se forman en el océano. Estas olas, cuando hacen estas curvas, tienden a tomar esta forma espiral. Se ha estudiado, se ha descubierto que toman esta espiral. Y podemos irnos incluso a ejemplos mucho más grandes en el universo. Y estamos hablando de huracanes, cuya forma de nubes se asemeja a la espiral. La espiral se puede adaptar a la forma principal de la nube. O una galaxia. La forma en la que aparecen o en la que crecen las galaxias, especialmente las galaxias en espiral, que son esta, como nuestra Vía Láctea, sus brazos se comportan como la parte principal de la espiral. Entonces se pueden adaptar de una muy buena forma a esta espiral y es muy curioso ver cómo algo que surge de operaciones matemáticas, esta curva surge de los rectángulos que ustedes pueden ver en el huracán, en las olas o en la galaxia, cómo se puede adaptar a formas tan pequeñas en el universo como la conchita de un caracol o formas tan grandes como una galaxia. Es impresionante y es otra muestra de que en la naturaleza o en la vida real encontramos matemáticas por todas partes. Como decía Pitágoras, el lenguaje del universo son las matemáticas. Y acá, pues, qué mejor que la astronomía para hablarnos de este tema. En la astronomía tenemos una particularidad y es que son objetos tan grandes que no los podemos estudiar. No podemos estar pendientes de cómo se mueven, porque no los podemos ver todo el tiempo, por ejemplo. No podemos saber cómo se mueven los planetas y solamente los podemos observar en la noche y por un lapso muy corto de tiempo. Si los planetas se demoran años en moverse, la noche dura unas horas, no es representativo. Entonces, en algún momento matemáticos muy importantes como Kepler, Copérnico, Newton, estudiaron el movimiento planetario, se dieron cuenta que las órbitas no eran todas planas, que además no eran circulares, sino elípticas, que iban en diferentes planos, algunas inclinadas con respecto a otras, que hacen muchos movimientos regulares, pero no uno solo. Entonces, esto permitió que establecieran todas las leyes que conocemos actualmente de movimientos planetarios. Ellos descubrieron, sin necesidad de salir del planeta, cómo se movían los otros planetas, cómo se comporta todo allá afuera, que es tan grande. Y eso es vital para el desarrollo de la ciencia. Cuando en la ciencia nosotros pensamos que solamente podemos avanzar si tenemos mucho dinero, si salimos del planeta, si vamos en un transbordador y somos astronautas, no.
No necesariamente así se desarrolla la ciencia. Estos hombres, estos grandes pensadores desarrollaron la ciencia usando sus matemáticas. Y por eso es que quiero darle este énfasis a la charla, porque nos damos cuenta que podemos realizar ciencia desde nuestros escritorios, con nuestros elementos, con nuestras herramientas. Ellos en esa época no tenían computadores, no tenían megacalculadoras, quizá telescopios muy sencillos, ¿sí? De hecho, pensemos en que Galileo creó apenas el primer telescopio funcional. Entonces, descubrieron todas las leyes del movimiento. Es increíble, piensen en que alguien aquí en el planeta, sin un computador siquiera, sepa cómo se mueve un planeta afuera, sepan que existe un planeta afuera. Cuando empiezan a ver algo raro, dicen, ahí tiene que haber un planeta. Eso es maravilloso, eso es el desarrollo de la ciencia. ¿Y lo hicieron gracias a qué? Al movimiento de al observar el movimiento de estos cuerpos celestes. Bien, y hablando de astronomía y de personajes importantes, ustedes se preguntarán qué significa esta cantidad de colores que hay acá. Bueno, pues estos colores representan el espectro o la huella digital de cada elemento que existe en la tabla periódica. Pero, ¿de dónde salió esto? ¿Para qué sirve? Bueno, los invito a que miremos la historia de Cecilia Payne, una astrónoma que tuvo que lidiar con unas épocas muy duras en las cuales las mujeres no estábamos aptas para el mundo académico. Sin embargo, hizo un aporte tan grande que no pudo ser opacada por sus compañeros hombres. Ella hizo un descubrimiento que revolucionaría el estudio de las estrellas y dejemos que nos cuenten en el siguiente video. Ya que por medio de ella podemos conocer varias de sus propiedades como su composición y su temperatura. Como es de esperarse, la luz ha sido estudiada desde la antigüedad. Ya saben, los griegos estaban en todo. Pero fue Isaac Newton quien realizó un experimento muy curioso con la luz. Él hizo pasar una de luz solar a través de un prisma, logrando así dispersarla en diferentes bandas de colores. A esto le llamó espectro. Años después, a principios de 1800, el científico alemán Joseph von Fraunhofer construyó un instrumento especial, el espectrómetro, el cual le permitió dispersar mejor la luz del sol. Y al observar el espectro, se dio cuenta de que había delgadas líneas negras. A este espectro hoy lo conocemos como espectro de absorción. A raíz de este descubrimiento, muchos científicos intentaron descubrir la naturaleza de estas líneas. Pero fue en 1860 cuando Gustav Schirrdian y Robert Bunsen lograron hacerlo. Ellos encontraron que las líneas negras del espectro corresponden a elementos específicos. También lograron descubrir diferentes elementos en el espectro solar, tales como el hierro, llegando a la conclusión de que en el Sol también había hierro. Con estos hallazgos se siguieron estudiando a los espectros. No esos espectros. Me refiero a los espectros estelares, ya que en ellos se encontraron la presencia de elementos como el calcio o el hierro, que ya les había mencionado antes. Ambos se encuentran entre los elementos más abundantes de la corteza terrestre, por lo que no es de extrañar que los astrónomos concluyeran que las estrellas estaban hechas del mismo material que nuestro planeta. Pero, oh sorpresa, esta conclusión estaba incorrecta. Para conocer realmente la composición de las estrellas, fueron necesarias las investigaciones de la astrónoma Cecilia Payne, quien nació el 10 de mayo de 1900 en Inglaterra. A los 19 años comenzó sus estudios en el Newnham College, una institución que pertenece a la Universidad de Cambridge. Cuando completó todos sus estudios no pudo titularse, pues Cambridge no otorgaba títulos a las mujeres. De hecho, la universidad lo hizo hasta 1948. Por ello, Cecilia decidió emigrar a Estados Unidos y en 1923 comenzó a estudiar astronomía en el Harvard College Observatory. En 1925, Cecilia Payne se convirtió en la primera persona en obtener un doctorado en astronomía
Innervative College, con su tesis titulada Atmósferas estelares, una contribución al estudio de observación de las altas temperaturas en las capas supersolares de estrellas. Uf, qué título tan largo. Esta tesis, de hecho, es considerada como la mejor tesis de astronomía en la historia, ya que en ella Cecilia determinó dos cosas muy importantes. Número 1, la temperatura de las estrellas, y número 2, que el hidrógeno y el helio son los componentes principales de las estrellas. Las conclusiones a las que llegó fueron todo un escándalo para los astrónomos de la época, como Henry Norris Russell, quien se opuso rotundamente. Sin embargo, 4 años más tarde, Russell se dio cuenta de que Payne tenía razón y reconoció que el hallazgo le pertenecía a ella. Entonces, con las investigaciones de Cecilia Payne se concluyó que las estrellas están conformadas por hidrógeno y helio. Pero, ¿cómo hizo para determinar esto? Pues ella estudió a los espectros. Ella estudió a los espectros estelares, ya que estos sirvieron como base para que la astrónoma Amy Young Cannon clasificara las estrellas con las letras O, B, A, F, G, K y M. Cecilia Payne estudió los espectros de diferentes elementos, los espectros estelares, y utilizó la ecuación de ionización del físico Magnus Aha, y con ello concluyó que la clasificación de Emission-Cannon en realidad era una escala de temperatura de las estrellas. Además, determinó que el helio, y especialmente el hidrógeno, son los componentes principales presentes en las estrellas. Cuando Cecilia Payne terminó su doctorado, ella se dedicó al estudio de las estrellas de alta luminosidad. Bien, es fantástico el trabajo que realizó Cecilia y todo su grupo de astrónomos en este campo tan importante. Ahora, quisiera resaltar, sin todavía salirme del tema, que este es un video tomado del canal La Ciencia a través de. Su nombre es ¿Cómo sabemos de qué están hechas las estrellas? Es espectacular, un canal donde nos hablan mucho sobre mujeres en la astronomía, diferentes videos en los que se explican los principales descubrimientos astronómicos que hoy nos permiten entender muchos de los fenómenos que suceden en el universo. Súper recomendado el canal La Ciencia a través de. Y pues como se dan cuenta, hay una explicación muy sencilla de estos temas. Hay algo muy particular que sucede en el universo en general, y es que muchas cosas se mueven de una manera aparentemente aleatoria. Entonces ya vimos que en algún momento descubrieron que los planetas no se movían de forma caprichosa, ni siquiera nuestro planeta era el centro del sistema solar, ni del universo, ni mucho menos. Y pues así poco a poco nos vamos dando cuenta que los movimientos en el universo no son al azar. No hay movimiento al azar en un átomo ni en un sistema solar, pues tampoco lo hay en objetos tan sencillos como un tarro que cuelga de un hilo. Así es. En este video llamado El péndulo de arena, que pueden encontrar en el link que está ahí, en el canal Cosas Hechas de Cartón, pueden encontrar en ese canal muchos videos relacionados con grandes artilugios, aparatos que se hacen solamente usando cartón, y en específico hay uno que es sobre la arena, cómo podemos hacer toda una creación gigante a partir de un movimiento tan sencillo como es el pendular. Para quienes ya vieron física, el movimiento pendular es un movimiento uniforme, pero se va desacelerando poco a poco, pues estando en condiciones normales como en la Tierra. Este movimiento va desacelerándose y va generando un rastro, va quedando un rastro. Hay algo muy interesante y es que quiero que piensen lo siguiente: si ustedes toman un tarro, lo cuelgan de una cuerda y simplemente lo sueltan y dejan que se mueva, pues va a parecer que está moviéndose para un lado y para el otro. Con este video quiero mostrarles que no es así. En este video vemos cómo a un tarro le hicieron un huequito
y para que pudiera salir la arena. Lo dejan colgando en el techo y simplemente lo que parecerían movimientos aleatorios realmente constituyen una figura que se repite cada vez más pequeña. La misma figura grande se está repitiendo en este momento en el centro, pero como hacia la otra diagonal, de una manera más pequeña. Y si nos damos cuenta, el péndulo se sigue moviendo, esta vez está armando la misma figura, pero hacia la otra dirección, y lo que crea es una réplica de la figura. La idea de hacer el huequito con la arena es precisamente que nos deje ver su rastro. Hay videos muy interesantes en Facebook o en YouTube sobre este mismo experimento hecho con varios tarros y pinturas de colores. Es sensacional y no es nada difícil de hacer. Solo tengan mucho cuidado con todo el reguero de pintura que puede generarse en casa. Bien, esto era todo lo que quería dejarles la curiosidad. Realmente este es un tema muy grande, muy interesante y quedaría para mostrarles muchas cosas muy bonitas que se pueden encontrar en el universo entero. Sin embargo, pues quiero enlazarlo con algo que ha influenciado mucho a la humanidad por muchos años, y es la necesidad de enviar mensajes secretos. Tiene que ver con nuestro tema anterior de las regularidades. Espero que les haya encantado, que queden interesados en buscar un poquito más, porque vale la pena. Son unas curiosidades en las cuales uno diría, no, pero ¿y las matemáticas? Están ahí. Y también están cuando uno trata de buscar unos patrones de repetición en las letras. En la historia ha sucedido que alguien quiere leer un mensaje que le envió otra persona y no sabe cómo, pero si empieza a analizar qué letra es la que más se repite dependiendo del idioma, puede detectar cuáles son las letras reales a las que pertenece ese mensaje y puede descifrarlo. Pero es algo que lleva mucho tiempo. Los sistemas actuales son mucho más eficaces para hacerlo, hay que decirlo. Pero pues sí está muy relacionado con nuestro tema anterior porque también es de buscar patrones, pero esta vez son mucho más difíciles de encontrar. Y quiero hablarles de los mensajes secretos. Los mensajes secretos han sido una necesidad de la humanidad desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay mensajes que solamente nos interesa que los conozcan una persona o un grupo de personas. Esto pasa mucho en política, por ejemplo. Esto que ven en la pantalla en este momento es una invención de un nuevo alfabeto en el cual las letras de la A a la Z se reemplazan por unos dibujitos. Entonces, de esta manera, si ustedes y otra persona conocen esta tabla con sus significados, pueden transcribir algún mensaje y descifrarlo, que la otra persona lo descifre, y nadie les va a entender. Porque si nadie tiene estos dibujitos para saber qué letras cuál, pues pareciera que no están leyendo nada que tenga lógica. Entonces, es una forma de convertir mensajes en algo oculto. Esta es otra. Puede ser que los cambiemos no por dibujitos, sino por números, pero también funciona. Entonces, al cambiarlo por números, igual, si la persona no sabe exactamente a qué letra, claro, cuál es la idea. Si se dan cuenta, las letras no están organizadas de la A a la Z. La idea es tenerles un orden completamente al azar y asignarles un número a cada uno. Insisto, si ustedes quieren enviar un mensaje con esta técnica, perfecto, funciona súper bien, pero la otra persona debe conocerla también, o si no, no. ¿Dónde está la gracia? Pues que nosotros podamos comunicarle esto a otra persona sin que esa persona se ponga en riesgo, delate el mensaje o se quede simplemente sin poderlo descifrar porque no tiene cómo. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en la forma en la que hacemos todo nuestro plan, pero que es posible, y en la historia se ha demostrado muchas veces. Este es un juego súper interesante, me encanta porque desde las primeras formas que conocí de enviar mensajes secretos, algunos ya los conocerán, si no igual les cuento. Este es un truco que es muy sencillo, lo pueden hacer ustedes terminada esta charla. Solamente deben tener una hoja blanca, como la que aparecen en las imágenes, una hoja blanca y jugo de limón. Es exprimir, con exprimir un cuarto de limón es suficiente, sacar un poquito de jugo de limón. ¿Qué van a hacer? Van a tomar un pincel, o puede ser incluso la punta del dedo, pues preferiblemente un pincel, para que sea más fácil y quede más bonito, y van a escribir un mensaje
untando el pincel en el jugo de limón, van a escribir un mensaje en la hoja. Solamente lo dejan, lo escriben así. Obviamente ustedes van viendo las letras, van viendo el movimiento del pincel, pero no va a pintar nada porque es un líquido incoloro, entonces no va a quedar nada pintado. Cuando lo hayan escrito, dejan secar la hoja, la dejan quieta, que no se escurra, lo dejan secar y luego pueden entregarle esa hoja a otra persona. Cuando la otra persona quiera saber qué escribieron ustedes, es solamente cuestión de que la pasen por una vela, así como se ve en la foto. En la foto se ve que alguien sostiene la hoja muy cerca de la llama, no demasiado, y la parte en la cual estuvo el pincel, todos los lugares por donde pasó el pincel, se van a teñir de un café clarito. Esto pasa porque el ácido cítrico del jugo se quema y van a revelarse las letras que ustedes escribieron. Entonces, esta es una técnica muy bonita, muy sencilla, se usa mucho en niños y es muy efectiva. Unos métodos mucho más avanzados tuvieron que aparecer en la historia, sobre todo por causa de las guerras mundiales, en general de las guerras, pero sobre todo de las guerras mundiales. Como eran guerras en las cuales muchos países intervenían, entonces era muy difícil hacer llegar un mensaje a otro país sin que los interceptaran, llámese un mensajero, o que era básicamente lo que se usaba, ¿no? Una persona lleva esta carta a tal otro país, pues es posible, pero primero toma mucho tiempo, y segundo, aun cuando lo lograra, corría el riesgo de que lo atraparan en cualquier parte del camino. Entonces era poco práctico escribir un mensaje de, por favor, envíame armas, o ven, tengo un plan secreto para ir a atacar a tal país, cuando sería tan fácil descifrarlo. Entonces, se inventaron el método de cifrado. Reemplazaban por números, muchos códigos diferentes. Este caso se llama, esta partecita de la historia se llama el telegrama Zimmermann. Es lo que están viendo en la pantalla. En la pantalla están viendo una hoja con muchos números. Ya, eso es todo, muchos números. Si ustedes les preguntan qué dice ahí, cualquiera podría decir, son códigos, son coordenadas, de pronto algo netamente numérico, pero jamás imaginarían que ahí hay un mensaje. Y ahí había un mensaje. Resulta que en la Primera Guerra Mundial estaban aliados México y Alemania. Esto transcurría enero de 1917, ya terminando la guerra, y resulta que el embajador de Alemania en Estados Unidos, Alemania estaba en guerra contra Estados Unidos, y resulta que el embajador alemán, muy osado él, estando en Estados Unidos, le envía un mensaje a los mexicanos, sabemos que son países vecinos, les envía un telegrama, que es el que aparece acá, y ese telegrama, básicamente lo que decía, todos esos números, lo que dicen es que él o ellos como alemanes tienen un plan para atacar a Estados Unidos, y es un plan que consiste en una guerra submarina. Estados Unidos no lo sabía, esta guerra submarina iba a acabar con muchísima gente, y pues México necesitaba saber esto, Alemania necesitaba hacérselo saber porque ese era su aliado. Entonces resulta que los ingleses interceptaron este mensaje, no solamente con interceptarlo era suficiente, sino que lo decodificaron, es decir, lo descifraron, y cuando lo descifraron, se dieron cuenta de las intenciones de Alemania. Entonces se le adelantaron, el 6 de abril de 1917 Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, y esto hizo que por fin se acabara la Primera Guerra Mundial. Sí, claro, declaró una guerra, y uno diría, pues, guerra para guerra, ¿sí? Pero por lo menos hizo que la guerra se acortara en un par de años. Esto fue importante a nivel táctico, primero porque se puso al descubierto la importancia del cifrado de mensajes, segundo porque se descubrió que los mensajes no los mensajes no siempre son imposibles de descifrar, tercero porque lo que iba a suceder en la guerra submarina era muy delicado y lo lograron detener, y cuarto, pues separó a Alemania por lo menos por unos años en la guerra que estaba haciendo. Entonces es un episodio de la historia muy importante, y las matemáticas fueron cruciales porque sin los métodos de decodificación no se hubiese podido conocer el contenido de ese telegrama y hubiese sido otra la historia. Hay otros momentos clave en la historia que muy seguramente algunos habrán visto de pronto en películas o que habrán escuchado de pronto alguna historia, un fragmento de un libro o algo así.
La clave Morse o el código Morse hace parte de la cultura popular. Ya todos tenemos alguna idea muy lejana de qué puede ser. Algunos otros ya reconocen, sí, que el puntico y la rayita. Eso es usado todavía, incluso por la facilidad que tiene. Eso consiste en, como se ve al señor ahí, con una maquinita que lanza unos pulsos eléctricos, dependiendo de si uno deja el dedo, lo deja y lo quita rápido, oprime el botón rápido o lo mantiene un segundo. Eso genera unos pulsos, unos muy cortos que serían los puntos y otros un poco más sostenidos, largos, que serían las líneas. Esto permitía enviar mensajes. Él ahí está enviando un mensaje que tiene escrito en una hoja, él se sabe el código de memoria, entonces lo que está haciendo es mover su dedo para oprimir y oprimir el botoncito varias veces al ritmo que necesite para poder escribir un mensaje. Esto fue clave en la antigüedad para poder enviar mensajes de forma económica, sobre todo, porque no tenían que enviar a alguien a recorrer y recorrer miles de kilómetros en tren o en carro, sino que como esto es eléctrico, pues viajaba mucho más rápido a través del cableado. Algunos recordarán quizá capítulos de Los Simpsons o así. En muchos programas actuales se hace referencia a esta clave y es bastante útil. Este otro es de un suceso también histórico muy importante, así como el telegrama Zimmermann fue determinante para el fin de la Primera Guerra Mundial, aquí tenemos algo importante para el final de la Segunda Guerra. Resulta que cuando estábamos en la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, los alemanes pues tenían una maquinaria bastante grande, ellos estaban dominando gran parte del mundo y cometiendo a la vez pues actos muy bárbaros, que es lo que conocemos del asesinato de los judíos. Y entonces resulta que esa máquina grandísima donde ven a la mujer, eso es una computadora. Y es una máquina gigante, pero bueno, aunque no lo crean, eso era tecnología en esa época. Y resulta que, como eso era tan grande, entonces tenía muchísimos algoritmos por dentro, muchos procesos internos que lo que querían era descifrar mensajes. Cada vez que ellos interceptaban un mensaje, esto era de los países que estaban en contra de Alemania. Cuando esta máquina recibía los telegramas nazis, lo que hacía era analizar miles y miles de combinaciones y tratar de encontrar cuáles eran las letras o las regularidades, ahí volvemos a los patrones, que regían ese telegrama para saber qué decía. Llegó un momento en el que por fin se crea la máquina Enigma, se llama de esta forma, o digamos es el nombre de la máquina más famosa de ese momento, porque por fin logró descifrar esos mensajes. Ya más abajo se ve como una especie de máquina de escribir, más abajito. Esa pues ya es como una evolución de lo que fue esa computadora tan grande. Y esto lo que permitió fue filtrar los mensajes de los nazis, interceptar sus ataques, y la Segunda Guerra Mundial se redujo en bastantes años. Esta tecnología no acaba inmediatamente con la guerra, pero sí permite que si ellos tenían trazado atacar este país, o comprar municiones en tal lado, o invadir tal otro, o hacerse dueño de tales tierras, ya no sea posible. Porque antes de que les llegue a sus aliados el mensaje, ellos ya lo saben y actúan pues en pro de que eso no suceda. Entonces lograron terminar la Segunda Guerra Mundial mucho más rápido. Eso no impidió la muerte de muchísimas personas, pero por lo menos ganamos tiempo. Y eso es ganar vidas. En una guerra, entre más rápido termine, menos personas mueren. Entonces, ese es el mérito tan grande que tiene la máquina del código Enigma. Hay una película de este tema recomendada, muy buena también, donde explican todo eso. Y bueno, y pues qué mejor que hablando de estas máquinas, miren cómo incluso hicimos sin querer un recorrido histórico. Miramos la clave Morse, que es solamente con pulsos eléctricos. Miramos también una máquina que, sin ser un computador en el sentido actual de la palabra, realizaba muchas operaciones, y ahora tenemos pues los computadores. Los computadores fueron la revolución de la tecnología a nivel mundial. Permitió conectar muchas personas, permitió que personas en América tuvieran una comunicación prácticamente inmediata con personas en el otro lado del mundo, Asia, África, cualquier
lugar, permitió difundir la información, permitió muchísimas cosas. Bueno, eso obviamente de la mano con el Internet. Los computadores permitieron almacenar mucha de la información que se va descubriendo día a día con los avances tecnológicos y un poquito de eso es lo que quiero plasmar acá. ¿Qué pasa con los computadores? Los computadores no entienden las letras o los números como nosotros habitualmente las escribimos en un teclado, por ejemplo. En el caso de los computadores, ellos funcionan con sistema binario, es decir, todo lo que ingresa a un computador se hace a través de unos y ceros, también pulsos eléctricos, algo similar a la clave Morse. En el caso de los computadores, abajo en la parte izquierda ven una tablita que tiene el alfabeto, están resaltadas en amarillo las letras, y tanto mayúsculas como minúsculas. Cada una de las letras tiene una representación en sistema binario, es decir, tienen un código usando unos y ceros y cada código es diferente del anterior. Es más, el solo hecho de mirar la S mayúscula y la S minúscula ya son diferentes. La S mayúscula empieza con 010 y la S minúscula con 011. Entonces ya son diferentes. Y hay muchas combinaciones para todo, incluso los números. Entonces, el computador solo entiende unos y ceros. Bueno, pero ¿cómo es posible que entonces tengamos un teclado con letras, símbolos? Bueno, porque el computador ya está programado para que cada tecla corresponda a ciertos códigos. ¿Qué pasa en el teclado? Entonces, tú digitas la palabra paz, por ejemplo, y la palabra paz, él no la entiende como una P, una A y una Z. No, él entiende la P como los números que están escritos en amarillo, la A, esos números de amarillo, la Z, esos números de amarillo, y cuando el procesador recibe esos números, él comprende que los debe reescribir en forma de P, A, Z. Entonces, es un movimiento que se hace supremamente rápido, obviamente nosotros no lo notamos, pero es algo que se da en todos los computadores. Eso vendría siendo la escritura en código binario o el equivalente de Napier. Y, por supuesto, que cada vez se hace mucho más y más rápido, se van creando aplicaciones mucho más avanzadas. Los computadores ahora hacen cosas que no pensábamos que fueran posibles cuando se inventaron. De hecho, cada vez son más pequeños también. Pero lo importante es que también, otra vez, estamos hablando de sistemas de encriptación. Cuando ustedes agregan a una persona nueva en WhatsApp, si se dan cuenta, hay un mensaje que aparece cuando el chat está en limpio y dice algo así como sus mensajes serán encriptados y esas cosas. El sistema de encriptación, por ejemplo, con tarjetas de crédito, se busca proteger la seguridad electrónica y todo esto se hace a través de la criptografía, que es una ciencia muy grande que estudia todo lo relacionado con seguridad, con cifrado de mensajes, que puede ser un mensaje, una contraseña, un correo electrónico, quizá algo tan sencillo como una búsqueda en Google. Todo esto se puede cifrar y en otro lado se descifra. Pero lo importante es que datos sensibles estén protegidos, como si yo hago un pago por internet, pues esté protegido y este tipo de cosas. Entonces, quería compartirles, esto es un mundo grande, fascinante y que puede permitirnos conocer muchas cosas de la tecnología y que está directamente relacionado con, por un lado, las regularidades, la forma tan específica en la que se repiten algunas cosas en el universo y no nos damos cuenta, y otras, como eso ha aportado específicamente a un campo tan importante y que se va a volver tan importante ahora que la ciencia está concentrada en la información, el internet, todo es digital, no solo por la pandemia, en general todo se ha vuelto muy digital. Y esto se logra a través de matemática avanzada, pero que todos podemos empezar a estudiar con métodos sencillos y con una teoría muy básica, muy curiosa y muy interesante, como es lo que les he mostrado el día de hoy. Entonces espero que me acompañen en los laboratorios que tengo para ustedes, en los cuales pueden hacer algunas actividades relacionadas con este tema. Entonces los espero para el próximo video y que tengan un gran día y una gran feria.